Íbamos rumbo a una convivencia familiar cuando mi esposo se puso pálido y me dijo en voz baja: «Da la vuelta. Ahorita». Yo me quedé helada. «¿Por qué? Por favor, da la vuelta ya». Le hice caso. Y eso nos salvó. Cuando después entendí por qué, ya no volví a ver a mis papás de la misma manera. El plan era simple: salir temprano desde Coyoacán, botanas en la parte de atrás, café al frente, manejar un par de horas, llegar a una quinta rumbo a Tepotzotlán, abrazar a familiares que llevaba tiempo sin ver y fingir que me emocionaba una comida que, seguramente, iba a terminar en chismes, ensalada de coditos, carne asada recalentada y gente preguntando cosas que no le importaban a nadie. Iba a ser algo normal, tirándole a aburrido. Y, la verdad, eso era justo lo que yo quería. Yo iba manejando. Casi siempre manejo yo. Primero, porque no soporto cómo frena Javier hasta el último segundo. Y, segundo, porque, si voy de copiloto, me mareo. Es uno de mis muchos talentos inútiles. Los niños iban medio dormidos atrás, medio viendo una caricatura y medio peleándose por una línea invisible sobre el asiento. Los tres. 5, 7 y 10 años. Caos en miniatura, con almohadas de cuello iguales. Todo iba bien. No bonito, no horrible, solo bien. Hasta que él lo dijo. «Da la vuelta. Ahorita». Al principio no reaccioné de verdad. O sí reaccioné, pero de esa forma automática en la que una sonríe sin ganas porque cree que el otro está bromeando. «¿Qué? Da la vuelta». «¿Por qué?». No respondió enseguida. Se quedó viendo al frente. Luego dijo, con esa voz contenida que a mí me asusta más que un grito: «Por favor, da la vuelta ya». Ahí entendí que no estaba jugando. Javier no entra en pánico. No es su estilo. Su modo natural es tranquilo, paciente y a veces cansado. Yo lo he visto resolver fugas de agua, apagones y, una vez, hasta un conato de incendio en la cocina con menos tensión que la que traía en la cara en ese momento. Así que tomé la salida. La última antes de la caseta y de una revisión más adelante. La curva se abrió suave, como si la misma carretera me estuviera regalando una segunda oportunidad. En cuanto dejamos la autopista, su cuerpo se aflojó un poco. No del todo. Solo lo suficiente para que yo notara que llevaba varios minutos preparado para algo. «Muy bien», le dije. «Ahora sí me vas a decir qué está pasando». Negó con la cabeza. «Solo maneja». «¿A dónde?» «No sé». «A dónde sea, menos allá». Los niños empezaban a darse cuenta. «¿Vamos por el camino equivocado?», preguntó el de en medio. «Si nos olvidó algo», contesté sin pensar. «¿Qué?». «Luego te digo». La más chiquita levantó la voz desde atrás. «¿Las papitas?». No respondí. Javier tampoco habló durante un buen rato. Manejé en silencio. 20 minutos. Tal vez más. Árboles, laterales, terracería a ratos, y esa sensación horrible de que algo ya había salido mal, aunque yo todavía no supiera cuánto. Luego dijo: «Métete en el siguiente desvío». No llevaba a nada. Era una lateral angosta, casi de servicio, sin letrero claro y sin razón visible para entrar ahí, a menos que estuvieras perdido o quisieras desaparecer un rato. Me orillé. Él se quitó el cinturón. «Quédate aquí». Bajó y fue a la cajuela. Yo no alcanzaba a ver nada desde donde estaba. Solo me quedé esperando, con las manos sudadas y el corazón golpeándome raro, rápido y pesado, como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza todavía no. Después de un minuto, escuché que cerró la cajuela. Volvió a mi ventanilla. «¿Puedes bajar?». «¿Para qué?». «Necesito que veas algo». No sonaba enojado, ni siquiera asustado. Sonaba cansado y completamente seguro. «Vaya». Me llevó a la parte de atrás del coche, abrió la cajuela y no dijo nada. Solo señaló la maleta roja que mi papá me había dado esa mañana, porque en su coche ya no cabía. Javier la abrió. Apartó una sudadera doblada encima y entonces el mundo se me desacomodó. No grité. No me moví, no hice nada. Solo miré. Ahí,
Metidos entre ropa y dentro de una cosmetiquera infantil, sellados en plástico y mal escondidos, había varios paquetes. No uno, varios. No parecía medicina, no parecían vitaminas, no parecían nada que una familia decente le dejaría a otra familia en la cajuela, y menos con 3 niños sentados atrás. No hacía falta tocarlos. No hacía falta que alguien me lo explicara. Una revisión nos habría destruido. Sentí algo raro, lento, pesado. No era miedo todavía. El miedo venía atrás. Lo que me cayó en ese instante fue otra cosa. La sensación de que mi vida acababa de moverse de lugar. No podía dejar de mirar la maleta, cerrada a medias. Nos pusieron eso en el coche, dije al final. Mi voz sonó finita, como si me la hubieran prestado. Javier asintió. Nos pusieron eso en el coche. Con los niños. Volvió a asentir. Levanté la vista al cielo por alguna razón. Seguía azul. El día seguía bonito. Odié eso. Me pareció una falta de respeto que el cielo siguiera tan tranquilo. ¿Cómo supiste? No respondió de inmediato. Se quedó viendo la maleta. Cuando tu papá te la dio, algo no me cuadró. Estaban demasiado tranquilos, demasiado contentos. Y la forma en que tu mamá me sonrió no se sintió normal. Luego, la maleta se movió raro cuando la acomodé. No sonaba ni pesaba como ropa. Y tu papá insistió demasiado en que esa se fuera con nosotros. Se pasó la mano por la cara. Pensé que tal vez estaba exagerando, pero cuando nos acercamos a la caseta ya no pude ignorarlo. Lo miré. ¿No sabías? No, pero algo estaba mal. Y lo peor es que yo entendí exactamente a qué se refería. No sabía, pero sabía. O, más bien, él vio lo que yo llevaba años entrenándome para no ver. Regresé despacio al asiento del conductor, cerré la puerta y me quedé un momento quieta, con la mano temblando sobre el volante. Después encendí el coche y seguí manejando. Los niños ya iban otra vez metidos en su caricatura. Se habían olvidado de la reunión, de su tía Camila, de los primos y de las bolsitas de juguetes que yo había empacado para el camino. Manejamos sin rumbo un rato. La tarde ya empezaba a cambiar, y el regreso se sintió más pesado de lo que realmente era. Luego mi teléfono empezó a vibrar. Primero mi mamá. Luego mi papá. Luego otra vez. Luego Camila. No contesté. Javier tampoco me dijo que lo hiciera. No hacía falta. Los dos sabíamos qué querían preguntar. ¿Dónde van? ¿Qué pasó? ¿Van bien? ¿Traen la maleta? No respondimos. Solo seguimos avanzando, mientras la pantalla se prendía cada pocos minutos, como una alarma pequeña y terca. En algún punto, sin hablarlo mucho, terminamos de regreso rumbo a la casa de mis papás, en Nezahualcóyotl. Fue casi automático, como si los dos supiéramos que eso no podía quedarse con nosotros ni un minuto más. Mi prioridad en ese momento no era pensar en denuncias ni en explicaciones. Era sacar eso de nuestro coche y alejarlo de mis hijos. Llegamos por la tarde, ya con el tráfico más espeso. La luz del porche seguía prendida, aunque todavía no oscurecía del todo. Javier bajó primero. Yo fui detrás. Abrí la cajuela otra vez, y por un segundo quise dejar la maleta ahí, tirada, en media calle. Pero no, eso tampoco. Mi papá siempre escondía una llave detrás de una piedra falsa junto a la entrada. Seguía ahí, en el mismo lugar ridículo de siempre. Abrí, entramos. La casa olía a café viejo y limpiador para pisos. Dejamos la maleta roja en el pasillo, justo después de la puerta. No la abrimos, no la acomodamos. Solo la dejamos ahí. Salimos. Cerré. Volvimos al coche. No hablamos en todo el camino de regreso a casa. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos y la casa por fin estaba en silencio, contesté una llamada. Era mi mamá. Su voz salió brillante, falsa, demasiado ligera para una mujer que sabía perfectamente lo que había puesto en nuestro coche. ¡Ay, hija, qué susto! Estábamos preocupadísimos, ya no supimos nada. ¿Todo bien? No dije nada. ¿Están bien? ¿Qué pasó? Seguí callada. Y entonces preguntó, ¿dónde está la maleta? Dejé que el silencio le cayera encima un segundo.
La dejamos en su casa, le dije. Si era tan importante, la debieron llevar ustedes. Su voz no cambió, pero yo sí escuché el quiebre, esa pequeña pausa, ese instante en el que una persona entiende que la otra ya vio todo. ¿No dijo nada? Yo tampoco. Luego le dije, no nos vuelvas a llamar. Y colgué. Eso debió ser el final. Pero no, no todavía. La verdad es que yo, durante años, creí que era la responsable de mi familia. No responsable en el sentido simple de pagar impuestos, llevar a los niños al dentista o tener una despensa ordenada, aunque sí hacía todo eso. Responsable en el sentido más torcido. Yo era la estable, la que no desaparecía, la que no explotaba, la que no se inventaba versiones de las cosas para quedar bien, la que resolvía. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ser la responsable en mi familia era como ser la única sobria en una feria que se está incendiando. No querían ayuda, querían cobertura. Querían a alguien que pareciera sensata, limpia, confiable, y yo les presté esa imagen durante años. Mis papás eran de esa clase de personas que creen que vivir bien es una cuestión de apariencia, no de dinero. Si la sala estaba bonita, si en Navidad las luces quedaban derechas, si el refrigerador tenía demasiados aderezos y el coche se veía nuevo, aunque lo debieran medio entero, entonces todo estaba bien. Esa era la idea. No importaba si, por dentro, todo venía sostenido con deudas, mentiras y favores. Hubo años malos. Me acuerdo de cenar cereal, de ver a uno u otro quedándose a trabajar más tarde, que luego entendí que significaba que no querían que supiéramos que no alcanzaba. Pero también hubo años buenos. Pantalla nueva. Patio arreglado. Sillas que nadie usaba. Lo que nunca cambiaba era el gasto. El dinero llegaba y se iba como si nada. Una vez le pregunté a mi papá por qué no ahorraba cuando les iba bien. Yo tendría unos 8 años. Me respondió. No necesitas ahorrar si sabes moverte. Camila heredó todo eso. La soltura, la imagen, la capacidad de entrar a un cuarto y hacerlo girar a su favor mientras te va dejando sin lugar. Era la favorita. Eso nunca se ocultó. Ni siquiera de forma cruel. Solo era así. A ellos les gustaba más ella. La entendían. Ella se parecía a ellos. Yo no. Yo era la aburrida. La seria. La tensa. Mi mamá una vez me dijo, en plena comida familiar, que mi problema era confundir disciplina con personalidad. Y lo peor es que, durante mucho tiempo, les creí. Porque, cuando creces en una casa así, empiezas a pensar que, para merecer amor, tienes que ser útil, limpia, razonable, la que no da guerra. Así que eso hice. Me convertí en la responsable. Me hablaban para revisar papeles del seguro, para llenar solicitudes, para ayudar cuando Camila se quedaba otra vez sin empleo, o cuando mi papá metía la pata con algún trámite. Yo daba lo que podía, no demasiado, solo lo suficiente para que nada se viniera abajo y para no quedar como la mala. Incluso cuando ya me dolía. Incluso cuando cada no mío era presentado como egoísmo. Aún así, daba. Porque eran mis papás. Porque parecía más fácil que la alternativa. El quiebre grande vino unos 4 meses antes del viaje. El hijo de Camila, mi sobrino, andaba mal en la escuela. Según ellos, lo molestaban, no encajaba, estaba ansioso, retraído, lo habían llevado con una terapeuta, y alguien les recomendó un lugar más pequeño, más cuidado, un colegio particular, muy bueno, muy exclusivo, que le iba a cambiar la vida. No podían pagarlo, obvio, pero según ellos, si lograban dar el anticipo, el niño podía entrar. Hablaban de varios miles de pesos, una cantidad que, para ellos, era imposible y que, para mí, significaba volver a cargar con algo que no me tocaba. «Solo necesitamos una ayudadita», dijo mi mamá. «Luego te lo regresamos», dijo Camila. A mí se me hundió el estómago en cuanto empezaron a hablar. No porque no me importara el niño. Al contrario, me cae bien. Quería que le fuera bien. Pero también conocía ese patrón. Sabía perfectamente cómo empezaba y cómo terminaba. Les dije que no. Con cuidado, despacio, como se le habla a alguien que ya viene lastimado.
No puedo pagar un colegio particular. Tengo 3 hijos. Nosotros tampoco los metemos a una escuela así. Lo siento. No gritaron. Solo se pusieron fríos. Mi mamá dijo, claro. Se me olvidaba que tú tienes reglas. Y dejamos de hablarnos un rato. Hasta que salió lo de la convivencia familiar. De pronto, todo era sonrisas otra vez. Qué bueno que sí iban a ir. Qué gusto ver a los niños. Qué bueno que ya todo estaba saliendo. El colegio, la reunión, el fin de semana, todo ya se había acomodado. Yo no pregunté cómo. Me dije que no era mi asunto. Unos días antes del viaje, me pidieron llevar una maleta extra, porque en su coche ya no cabía nada y nosotros teníamos camioneta. Sí, está bien, dije. La mañana de la salida, mi papá me entregó la maleta roja, ya cerrada. No cupo en el nuestro. Llévate nomás esta. La agarré sin pensar. La eché con nuestras cosas, las mochilas de los niños y la hielera. Ni la abrí. Ni me pregunté por qué la gente que llevaba meses ahogada en deudas y reproches ahora estaba tan tranquila, ni por qué sonreían tanto al despedirnos. Nos saludaron desde la banqueta mientras salíamos. Y sí me pasó por la cabeza, apenas un segundo, que se veían demasiado relajados. Pero no lo seguí. Solo pensé, una maleta más, otro viaje, otro enredo familiar en el que yo no quería meterme. Tal vez debía hacer más preguntas. Tal vez no quise saber. Unos días después, tocaron a mi puerta. Ni mensaje, ni aviso. Solo el timbre sonando, como si fueran a dejarme pan dulce y no la culpa de toda una vida. Supe que eran ellos antes de mirar. Hay una clase de presión que se siente al otro lado de una puerta, como estática, como mal aire. Abrí apenas lo suficiente para salir yo y cerré detrás de mí. Mis papás estaban ahí, parados como si no acabaran de intentar destruirnos con una sonrisa y una maleta roja. Mi mamá me regaló esa sonrisa apretada que ella usa cuando quiere parecer cálida, pero no le alcanza hasta los ojos. Vinimos a ver cómo estaban, dijo, como si yo solo hubiera dejado de contestar un mensaje en el grupo familiar. Mi papá añadió, creímos que ya se podía hablar. No dije nada, solo me crucé de brazos y esperé. Mi mamá dudó un segundo, y luego soltó la frase que los delató. No sabíamos cuánto habías entendido. Ahí estaba. Incliné la cabeza. ¿Se refieren a la maleta? Ninguno respondió. Que no dijeran nada ya era suficiente respuesta. La pusieron en nuestro coche, dije, con sus nietos atrás. Mi mamá tragó saliva. No pensamos que fuera para tanto. No iba a pasar nada, dijo mi papá, tratando de sonar parejo. Era solo para salir de una deuda. Con una familia como la tuya en el coche no iban a sospechar. Estábamos desesperados, añadió mi mamá. Y tú no quisiste ayudar. Ahí estaba otra vez. La excusa de siempre. Tú no quisiste ayudar. Como si eso explicara todo. Como si traicionarme fuera una consecuencia lógica de que yo hubiera puesto un límite. No grité. No lloré. Ustedes no solo me traicionaron, dije. Pusieron en riesgo a mis hijos. A Javier, a mí. Ninguno habló. Pusieron en riesgo a su hija, a su yerno y a sus nietos. Mi papá cambió el peso de un pie a otro. Mi mamá hizo esa cara de persona que quiere llorar, pero no le sale. Se acabó, les dije. No vuelvan a llamar. No vuelvan a venir. No van a ver a los niños. Esto terminó. Mi mamá abrió la boca. Yo ya sabía lo que venía. Lo de siempre. Que estaba exagerando. Que se me iba a pasar. Que luego iba a entender. Pero no dijo eso. Dio, se te va a bajar. Siempre vuelves. Me di la vuelta. Entré y cerré con llave. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me pregunté si tenía razón. Esa misma semana fui por los niños a la escuela y no estaban. Sentí que se me vaciaba el cuerpo. La maestra me dijo, con toda normalidad, ya pasaron por ellos. Sus papás nos avisaron que los recogerían sus abuelos. Mis papás ya estaban registrados desde antes como personas autorizadas para emergencias y algunas salidas ocasionales.
Nunca pensé que fueran a usar eso así. No recuerdo el trayecto en coche. Recuerdo el motor. Recuerdo mis manos en el volante, pero no recuerdo manejar. Estaban en casa de mis papás. Claro que estaban ahí. Entré, y aquello parecía un cumpleaños explotado. Juguetes nuevos, dulces, globos, una caja enorme de bloques, regalos que claramente ya tenían preparados desde antes. Los niños estaban felices, empalagados, emocionados. Mis papás actuaban como si todo fuera normal. Mi mamá, cortando pastel. Mi papá, tirado en el piso, armando algo con luces. Era irreal. Como entrar a una versión falsa del mundo donde ellos eran unos abuelos atentos, generosos, encantadores. Pero no era amor. Era estrategia. Nunca habían consentido a mis hijos así. Nunca. Y ahora, apenas les cerramos la puerta, de pronto aparecían con regalos, azúcar y permisos. Me quedé quieta un segundo, tratando de recordar cómo se siente darle a alguien el beneficio de la duda. No pude. Nos vamos, dije. Los niños se quejaron de inmediato. ¿Por qué? Abuela dijo. Que nos quedáramos más. Nos vamos ahorita. No lo entendían. Obvio que no. ¿Cómo iban a entenderlo? Les estaban diciendo que sí, personas que se habían pasado años apareciendo a ratos en sus vidas. Y claro, eso les gustaba. ¿Nos podemos llevar los juguetes?, preguntó uno, abrazando un oso enorme. Dudé un instante. Luego dije que sí. Quitárselos me habría convertido a mí en la villana. Y no pensaba darles ese gusto. Mientras los sacaba de ahí, mi mamá canturreó detrás de mí, con esa voz suave que siempre usaba cuando quería controlar sin parecer agresiva. Van a volver con nosotros. Siempre vuelven. Lo dijo como si fuera un hecho, como si siguiera creyendo que iba a ganar. Esa misma noche, no me puse a esperar una señal del universo ni una gran conversación emocional. Me senté en la orilla de la cama, miré a Javier y le dije, nos tenemos que ir. No me preguntó por qué. No hacía falta. No quiero que estén cerca de los niños. Ni en la escuela. Ni en el súper. Ni afuera de la casa, jugando a que no pasa nada. Él asintió despacio, como si llevara días pensando lo mismo. «¿Me dijiste hace tiempo que en Querétaro estaba abierta la opción del traslado?», le recordé. «Que tu empresa seguía teniendo oficina allá». Él me miró. «Sí. Antes no estaba lista. Ahora sí». Volvió a asentir. «Entonces nos vamos». No hubo drama. No hubo vacilación. Solo esa decisión silenciosa que cambia todo. Yo no quería venganza. Quería distancia. Quería paz. Quería un lugar donde mis hijos no crecieran aprendiendo a confundir afecto con manipulación. Durante las semanas siguientes, se nos fue la vida entre cajas, trámites, llamadas, escuelas, y la tensión de no querer decirle a nadie más de lo necesario. Unos meses después, ya estábamos en Querétaro. El aire olía distinto. Las mañanas eran más quietas. Los niños estaban en escuelas nuevas. Los papás de Javier vivían cerca, y eran gente serena, decente, de esa que ayuda sin cobrarte la ayuda después. No le dijimos a nadie a dónde nos fuimos. Bloqueamos números. Desaparecimos. No como si estuviéramos dramatizando. Más bien, por supervivencia. Un día me entró una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón. Luego la escuché. Era una prima con la que casi no hablaba. «Oye, tu mamá dice que no sabe dónde andas. Está muy mal. Yo no sé qué pasó, pero, al final, la familia es la familia». Borré el mensaje. No devolví la llamada. No expliqué nada. Porque, para entonces, lo único que me importaba era esto. Estábamos bien. Estábamos lejos. Estábamos a salvo. No desaparecimos. Escapamos. Unos 6 meses después de habernos ido, me llegó un correo de Camila. Asunto. Urgente. Por favor, lee. Me le quedé viendo un rato. Pensé en borrarlo sin abrirlo. Pensé en mandarlo a spam. Al final, lo abrí. Venía largo, atropellado, mal escrito,
como cuando alguien escribe desde el pánico o desde el ego herido y no sabe ya cuál de los dos le pesa más. Lo importante era esto. Habían detenido a mis papás. Otra vez. Pero esta vez, no por una tontería menor, ni por un malentendido, como siempre les gustaba llamar a sus enredos. Esta vez los detuvieron por hacer exactamente lo que casi nos hacen pagar a nosotros. Ellos mismos llevaban la mercancía, sin intermediarios, sin usar a nadie más de tapadera. Los agarraron en una revisión carretera, con sustancias ilegales escondidas en la cajuela. Camila cerraba el correo con una súplica. Necesitan ayuda. Necesitan dinero para el abogado. Esto sí es serio. Tienes que dejar el pasado atrás. Son tu familia. Leí esa línea 3 veces. Luego le di a responder. Solo escribí esto. Sí fui por mi familia una vez. No lo voy a hacer otra vez. Y era verdad. No volví a saber mucho al principio. Tampoco me hizo falta. Pero esas cosas se terminan filtrando. Siempre hay un primo que habla, una tía que comenta, alguien que cuenta media verdad y otro que la completa. Los metieron en un problema serio. No fue una cantidad pequeña, tampoco algo enorme, lo suficiente para confirmar que no habíamos imaginado nada, que no habíamos exagerado, que sí nos habían querido usar. Tomaron un acuerdo. Les dieron 4 años a cada uno. No es una eternidad, pero tampoco es poco. Tiempo suficiente para sentarse con lo que hicieron, si es que alguna vez van a ser capaces de hacerlo. La parte de mí que antes se encogía cada vez que alguien hablaba de segundas oportunidades ya no reacciona igual. Tenemos una vida aquí. No es perfecta, pero es nuestra. Los niños se ríen más. Javier duerme mejor. Yo ya no vivo traduciendo culpa en silencio. Y, de lo demás, de verdad no me arrepiento. Ni un segundo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si algo entendí, fue que, dentro de una familia, a veces uno se hace la pregunta equivocada. En lugar de preguntarnos, ¿cómo hago para que no se molesten? ¿O cuánto más tengo que aguantar para que por fin me quieran bien? Tal vez habría que preguntarnos, ¿esto que me están pidiendo es justo? ¿Esto cuida mi paz o me la rompe? ¿Y yo dejaría que alguien tratara así a mis hijos o a alguien que amo? Porque hay límites que no separan a la familia, la ponen en su lugar. Y eso no es frialdad, es claridad. Yo tardé mucho en entender que ayudar no significa entregarte completo, y que querer a los tuyos no te obliga a cerrar los ojos cuando te ponen en riesgo, te usan o te hacen dudar de tu propio valor. A veces, el amor más difícil no es el que damos a otros, sino el que nos debemos a nosotros mismos cuando por fin decimos, hasta aquí. Si algo de mi historia le habló a tu corazón, ojalá te abrace esta idea. Poner un límite no te vuelve malo, ingrato ni duro. A veces, simplemente significa que ya aprendiste a cuidar lo que también es sagrado. Tu tranquilidad, tu dignidad y la vida que estás tratando de proteger. Y eso también merece respeto.